Bienvenidos a Titulares de Estilo, un espacio donde analizamos la moda más allá de las tendencias. Aquí hablamos de los íconos que marcaron generaciones y la psicología detrás de ese impacto y las historias que transformaron la industria para siempre. Hoy hablaremos de Rihanna, A$AP Rocky y Tokischa, los íconos que nunca les importó incomodar. Existe algo curioso sobre las personas que terminan cambiando una cultura. Nunca intentan encajar, nunca piden permiso, nunca buscan aprobación y simplemente aparecen y obligan al mundo a mirar. La mayoría de las celebridades construyen carreras, pero existen otras personas que terminan construyéndose a sí mismas como una idea, como un universo completo, y cuando eso sucede dejan de ser artistas y se convierten en fenómenos culturales. Pensemos en Rihanna. Durante años dominó la música, pero lo verdaderamente extraño es que incluso cuando dejó de lanzar canciones constantemente, su poder nunca desapareció. De hecho, parecía aumentar. Ahora pensemos en A$AP Rocky, un artista que nunca quiso parecerse al resto del hip hop. Mientras otros competían por sonar igual, Rocky convirtió su imagen, su ropa y su música y su estética en una forma de arte. No solo creó canciones, creó identidad. Y después aparece Tokischa, tal vez una de las figuras más controversiales de esta generación. Provocadora, incómoda, impredecible, pero completamente imposible de ignorar. Y eso también es poder. Lo fascinante es que aunque parecen completamente diferentes, los tres comparten exactamente la misma característica psicológica. Nunca intentaron agradar a nadie, porque las personas que buscan aceptación generalmente terminan siendo olvidadas, pero las personas que construyen una identidad auténtica terminan cambiando generaciones. Cuando Rocky colaboró con Tokischa, muchas personas solamente vieron música, pero detrás de esa colaboración existía algo mucho más interesante. Dos artistas que entendieron algo muy importante. La controversia genera atención. La autenticidad genera conexión y cuando mezclas ambas cosas, creas magnetismo cultural. Pero dentro de este universo existe una figura que logró todavía algo más extraordinario. Una mujer que dejó de ser solamente cantante para convertirse en un imperio, en poder femenino moderno, y esa historia comienza con Rihanna. Porque algunas celebridades buscan fama, pero otras aprenden a convertirse en cultura. Y pocas personas entienden eso mejor que Rihanna. Ese será nuestro siguiente expediente. Rihanna, la mujer que dejó de ser cantante y se convirtió en empresaria. Existe algo extraño sobre la fama. La mayoría de las celebridades necesitan estar constantemente presentes. Necesitan aparecer, necesitan publicar, lanzar nuevos proyectos y recordarle al mundo que siguen existiendo, porque desaparecer muchas veces significa ser olvidado. Pero Rihanna cambió completamente esa regla. Rihanna logró lo que muy pocas figuras públicas consiguen: alejarse de la música durante años y seguir siendo una de las mujeres más influyentes del planeta. La pregunta es, ¿cómo? Todo comenzó lejos de Hollywood, lejos del lujo, lejos del imperio que hoy conocemos. Una joven nacida en Barbados que muy pronto entendió algo que cambiaría toda su vida. No necesitaba parecerse a nadie y quizás esa fue siempre su mayor ventaja. Durante años dominó la industria musical hit tras hit, una estética nueva cada era. Nunca repetía personajes, nunca repetía energía, mientras otros artistas construyen una identidad. Rihanna aprendió a transformarse constantemente. Y eso genera una fascinación psicológica. Porque el cerebro humano se siente atraído por aquello que nunca termina de comprender completamente. Cada versión de Rihanna parecía una mujer distinta y el misterio siempre genera deseo. Pero después ocurrió algo mucho más interesante. Rihanna dejó de enfocarse solamente en ser artista y comenzó a construir algo mucho más grande, un imperio. No solo quería vender música, quería construir influencia. Entonces creó Fenty y en ese momento dejó de ser solo una celebridad y se convirtió en estratega. Lo fascinante es que Fenty no solo vendía maquillaje, vendía inclusión. Durante años, la industria de la belleza ignoró millones de personas.
tonos de piel que simplemente no existían en el mercado. Y Rihanna entendió algo que muchas marcas nunca comprendieron. Cuando haces sentir vistas a las personas crean lealtad emocional contigo. No vendió productos, vendió representación y eso es una forma de influencia. Pero Rihanna nunca dejó de dominar otro universo, la moda. Cada aparición pública se convirtió en un acontecimiento. No importaba si era una alfombra roja, una campaña o simplemente caminar en la calle. La gente observa porque Rihanna logró algo extremadamente diferente, convertirse en referencia visual. No sigue tendencias, hace que las tendencias la sigan a ella. Y existe otra razón por la que sigue siendo tan poderosa, incluso sin lanzar música constantemente: la escasez. La psicología humana funciona de manera extraña. Mientras más difícil es obtener algo, más valioso parece. Rihanna desapareció de la música y en lugar de perder relevancia, el mundo comenzó a desear su regreso cada día más. Entendió algo que muchas celebridades nunca comprenderán. No siempre necesitas estar presente para crear y mantener influencia. A veces la ausencia aumenta el valor. Y entonces aparece otra pieza importante: su relación con Rocky. Porque por primera vez parecía que Rihanna no estaba construyendo una imagen, simplemente estaba viviendo. Dos personas completamente auténticas y dos personas que nunca intentaron seguir expectativas ajenas. Y quizás por eso el mundo los admira tanto, porque no parecen una pareja fabricada por la industria, parecen libertad. Hoy entendemos algo importante. Rihanna nunca quiso ser solamente cantante, nunca quiso ser solamente empresaria, nunca quiso ser solamente icono de moda. Ella entendió algo que cambió su destino. La verdadera influencia no consiste en ser famosa, consiste en construir algo tan grande que incluso cuando guardas silencio, el mundo sigue hablando de ti. Y pocas personas han dominado ese arte mejor que Rihanna. Pero si Rihanna construyó un imperio, existió un hombre que convirtió la estética masculina en una nueva forma de arte. Y esa historia nos lleva a A$AP Rocky. A$AP Rocky, el hombre que convirtió la moda en arte. Durante años, la industria del hip hop nos enseñó una idea muy específica de lo que significa ser hombre. Deberías ser fuerte, deberías ser agresivo, deberías demostrar poder constantemente. Y sobre todo, debías parecer invencible. Pero entonces apareció alguien diferente, un artista que no quería verse como el resto. Un hombre que entendió algo que muy pocos comprenderán en su momento: la ropa. La ropa también puede ser un lenguaje y A$AP Rocky terminó cambiando la estética masculina de toda una generación. Rocky nació en Harlem, el lugar donde la música y la calle y la identidad siempre estuvieron conectadas. Desde muy joven entendió algo muy importante. No bastaba con hacer música, tenías que construir presencia. Tenías que convertirte en una experiencia visual. Mientras muchos raperos construían carreras alrededor del sonido, Rocky comenzó a construir algo más interesante: una identidad estética. Su música nunca fue completamente convencional. Sus videoclips parecían piezas de arte experimental. Sus referencias visuales mezclaban cultura callejera con lujo europeo, alta costura, diseño, fotografía y arquitectura visual. No estaba intentando ser solamente rapero, estaba creando un universo. Y ahí comienza lo fascinante, porque Rocky entendió algo profundamente psicológico. Las personas recuerdan aquello que rompe con expectativas. Dentro del hip hop existía una idea rígida sobre la masculinidad, pero Rocky apareció usando prendas que otros hombres evitaban: siluetas diferentes, colores inesperados, diseños arriesgados. No intentaba encajar, estaba redefiniendo las reglas. Y cuando alguien rompe con una regla cultural importante, automáticamente genera magnetismo. Lo interesante es que Rocky nunca separó la moda de la música. Para él todo era arte: su ropa, su sonido, su forma de moverse, su estética, su energía. Todo formaba parte de la misma narrativa, porque entendió algo poderoso. La verdadera influencia no consiste en solamente en crear, consiste en crear identidad tan auténtica que otras personas comiencen a imitarte.
Por eso la industria de la moda lo empezó a mirar. No era solamente un artista usando ropa cara, era alguien que realmente entendía el diseño, entendía siluetas, entendía imagen y entendía cultura visual. Y las grandes casas de moda lo notaron inmediatamente, porque pocas personas logran verse naturales dentro del lujo. Rocky lo hacía parecer como si siempre hubiera pertenecido, y entonces aparece Rihanna. Rihanna, lo interesante de su relación es que el mundo no vio solamente una pareja, vio dos universos creativos encontrándose, dos personas apasionadas con la estética, dos personas que jamás construyeron su carrera intentando agradar, y quizás por eso se convirtieron en una de las parejas más fascinantes de la cultura actual. Porque no parecen fabricados, parecen auténticos, y la autenticidad es una de las formas más poderosas de atracción humana. Pero quizás la razón más importante del impacto de Rocky es otra. Nunca intentó seguir tendencias. Mientras otros artistas perseguían lo que estaba de moda, él entendió algo mucho más importante. Cuando creas una identidad propia, dejas de perseguir cultura y empiezas a crear cultura. A$AP Rocky nunca quiso parecerse a otros artistas, nunca quiso encajar dentro de una versión tradicional de la masculinidad, nunca quiso separar la moda de la música, y precisamente por eso terminó convirtiéndose en algo mucho más diferente, un artista imposible de copiar. Pero dentro de esta historia todavía existe una figura aún más impredecible, una mujer que entendió que provocar incomodidad también puede convertirse en poder. Y esa historia nos lleva a Tokischa. Tokischa, la mujer que convirtió el caos en poder. Existe algo curioso sobre las personas que desafían el mundo. Casi siempre generan dos reacciones, fascinación o rechazo, pero nunca indiferencia, y pocas artistas entienden esto mejor que Tokischa. Porque desde el inicio ella jamás quiso agradar a nadie, nunca quiso verse correcta, nunca quiso seguir las reglas, y precisamente por eso terminó convirtiéndose en una de las figuras más controversiales de esta generación. Todo comenzó lejos del glamour, lejos de la industria internacional, lejos del lujo. Tokischa nació en República Dominicana, un lugar lleno de cultura, pero también lleno de estructuras sociales y profundamente conservadoras. Desde joven entendió algo importante. La sociedad siempre intenta decirte quién deberías de ser, cómo deberías vestir, cómo deberías hablar, cómo deberías comportarte, especialmente si eres mujer. Y ahí comenzó todo. Cuando comenzó su carrera, rápidamente quedó claro que Tokischa no estaba interesada en convertirse en una artista convencional. Su música rompía límites, su estética rompía límites, su forma de expresarse rompía límites. Pero aquí parece algo fascinante. La controversia no era un accidente, era parte de su identidad. Porque entendió algo profundamente psicológico, lo prohibido captura la atención inmediata. El cerebro humano siempre reacciona ante aquello que desafía las normas sociales. Por eso muchas personas no podían ignorarla, incluso cuando estaban de acuerdo con ella. Y aquí encontramos algo todavía más interesante. Muchas veces la sociedad castiga a las mujeres porque expresan la libertad en una forma extrema. Cuando una mujer se muestra demasiado libre, demasiado sensual, demasiado auténtica, muchas personas sienten incomodidad, pero esa incomodidad revela algo importante. No siempre rechazamos a las personas por lo que hacen. A veces las rechazamos porque nos confrontan con ideas que nunca nos enseñaron a aceptar. Y Tokischa entendió eso perfectamente. Con el tiempo, lo que parecía una simple controversia comenzó a transformarse en algo mucho más grande. Artistas globales comenzaron a observarla y eventualmente llegó a algo que pocos imaginaron, la colaboración con Madonna, una figura que durante décadas también construyó su carrera desafiando límites, y de repente Tokischa dejó de ser solamente una artista provocadora y se convirtió en un símbolo de libertad radical. Y entonces aparece A$AP Rocky. Lo interesante de esta colaboración es que ambos artistas comparten algo muy específico. Nunca intentaron ser comprendidos por todo el mundo, nunca buscaron aprobación masiva,
nunca quisieron encajar dentro de lo esperado. Y eso creo que es una energía muy poderosa, porque cuando dos personas completamente auténticas se encuentran, la cultura presta atención. Pero quizás la razón más importante detrás del impacto de Tokisha es otra. Ella entendió algo que pocas personas se atreven a aceptar. Ser amada por todos nunca fue su objetivo. Porque las personas que intentan agradar a todos muchas veces terminan perdiéndose a sí mismas. Pero las personas que abrazan completamente quienes son, terminan creando algo mucho más poderoso: identidad. Tokisha nunca quiso ser una artista convencional, nunca quiso verse correcta, nunca quiso encajar dentro de las reglas que otros crearon. Y precisamente por eso terminó convirtiéndose en algo más interesante, un símbolo de libertad absoluta. Y quizás esa es la lección más importante, detrás de todos los personajes que vimos en esta serie: Rihanna, A$AP Rocky y Tokisha. 3 personas completamente diferentes, pero con un mismo patrón. Nunca quisieron imitar lo que ya existía, para convertirse en personas que realmente querían ser. Y tal vez ese siempre ha sido el verdadero origen del poder cultural.